Dame el tuit de Nicolás del Caño, por favor, Jorge, porque también vamos a ir con este tema. Siguiendo con este tema, Reutemann, uno de los senadores que puso el grito en el cielo. El otro fue Lucía Krexel, dos personas que seguramente tienen un patrimonio mucho más abultado de lo que decíamos recién. Nicolás del Caño decía, ¿qué pasa, Reutemann? ¿Estás nervioso? ¿Es por eso? Sí, obviamente, Reutemann, creo como todos sabemos, que es un terrateniente, y justamente a partir de que se pone en discusión la posibilidad de poner un impuesto a las grandes fortunas, nosotros en realidad hemos presentado un proyecto, el único proyecto presentado hoy en la Cámara de Diputados para poner un impuesto no solamente a las grandes fortunas, sino también a la alta rentabilidad de las empresas más grandes de la Argentina, los bancos, etcétera, es el nuestro. Y lo que justamente planteamos ahí un poco, hay sectores que ya empiezan a resistirse ante la sola mención y el solo debate y discusión, ¿no?, de esta posibilidad, que creo que hay una situación muy difícil para las mayorías populares hoy. Entonces, esta medida nosotros la planteamos como parte de un conjunto. ¿Quiénes son los voceros de esa gente? ¿Quiénes son los voceros principales? ¿Qué es? No, yo creo que hay, Paolo Roca es es el principal millonario de la Argentina, pero y de no hecho salen, Nicolás. No, bueno, pero de hecho él habla despidiendo a 1.500 trabajadores, por ejemplo, chantajeando. Lamentablemente, bueno, el Ministerio de Trabajo avaló esos 1.500. Hay medios que defienden también eso, no solamente sí, que se avalan. Sí, por eso lo que yo voy, Tomás, con esto es que nosotros lo planteamos como parte de un conjunto de medidas. Por ejemplo, declarar de utilidad pública todo el sistema privado de salud, una medida que, por ejemplo, Irlanda nacionalizó el sistema de salud privado, porque estamos en una emergencia, hay que tomar medidas de fondo. Por supuesto hay que apuntar a la nacionalización de la banca, del comercio exterior. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si vos nacionalizás los depósitos, hoy hace falta créditos para los pequeños comerciantes que están arruinados frente a esta situación. Y este impuesto que nosotros planteamos, o esta serie de impuestos que planteamos extraordinarios por única vez, tiene una asignación específica. Está bien. Que es para dar un salario de cuarentena de 30.000 pesos a todos aquellos trabajadores que no tienen licencias pagas, muchos de ellos son trabajadores informales, por supuesto, para multiplicar 13 veces el presupuesto de emergencia en salud que se destinó hasta ahora para combatir la pandemia, 13 veces, y además para construir 100.000 viviendas. Es decir, esto obviamente sabemos que depende de una fuerte organización, de un fuerte debate entre los sectores de la clase trabajadora, para imponerle a aquellos que han ganado fortunas con subsidio del Estado, de todos los gobiernos, sí, porque sí, todos recibieron subsidios, sí. o sea, las fortunas que hicieron, la hicieron con la explotación de sus trabajadores, con estos subsidios millonarios que vienen inclusive con la nacionalización de sus deudas, como pasó en la última dictadura. El vencimiento que queda para este año de los bonos de legislación extranjera son 3.500. O sea que casi lo cubrís. Es decir, por lo cual los que exigen pagar este vencimiento es ridículo, porque directamente, entonces, no ¿para qué necesitas el impuesto? No, por eso digo, las versiones, digamos, más optimistas plantean que podría ser de 3.800 millones. No lo conocemos porque no está el proyecto todavía. Por eso el que nosotros presentamos plantea recaudar aproximadamente 15.000, 20.000 millones de dólares con esta idea de la asignación para salario de cuarentena, para todo lo que tiene que ver con respiradores, testeo, etcétera, todo lo que tiene que ver para afrontar la pandemia, ¿no? Entonces, ahora, el tema es que inclusive una medida de esas características no alcanza, porque estamos en una situación excepcional. Inclusive lo que hoy sucedió con el tema de la deuda, este planteo del canje. Nosotros creemos que estamos en un momento excepcional para plantear el desconocimiento soberano de una deuda que fue contraída de manera completamente ilegítima. ¿Por qué? Porque fue una deuda contraída para fugar capitales, para beneficiar a un pequeño puñado de especuladores, y no para fíjate lo que pasó con el presupuesto de salud durante el gobierno de Macri, porque estamos hablando de la mayoría de la deuda del gobierno de Macri. ¿Qué pasó con el presupuesto de salud? Perdió alrededor de un 23-25% el presupuesto de salud. Se recortó entre un 23 y 25%. Sí. Bueno, en ese proceso de endeudamiento se beneficiaron estos, que por eso digo, el desconocimiento soberano incluye otras medidas que tienen que ver con la nacionalización de la banca, cuidando los depósitos, por lo que recién decías, cuidando los depósitos de los pequeños ahorristas, por supuesto, ¿no? Y los bancos también son parte de todas estas operaciones de deuda y de fuga de capitales, por eso son responsables los grandes bancos de la situación en la que nos encontramos. Nico. Sí, yo creo que, mira, en Estados Unidos en este momento hay un proceso en el medio de esta pandemia y que está golpeando brutalmente en Estados Unidos, producto, todas las impericias de la política de Trump y de los capitalistas. Hay un proceso de organización y de huelgas impresionante en Estados Unidos en este momento.
A mí me han enviado mensajes, hemos estado en contacto con muchos trabajadores y trabajadoras, bueno, de Penta, que ellos sufrieron una represión muy fuerte la semana pasada porque la patronal hizo un lockout y frente a eso los trabajadores responden porque no quieren perder su fuente de trabajo, quieren cobrar lo que le corresponde. Lo mismo trabajadoras y trabajadores de empresas de comidas rápidas que se han organizado, o los compañeros y compañeras de LATAM que han hecho asambleas por teleconferencia y han empezado a organizarse para enfrentar esta situación. Por supuesto, la enorme solidaridad de muchos trabajadores y trabajadoras de las organizaciones sociales, etcétera. Todo eso es enorme, la solidaridad entre trabajadora y trabajadores. Lo que pasa es que si no planteamos una organización de conjunto que apunte a que esta emergencia la paguen los grandes grupos económicos, los que siempre ganan, van a terminar perdiendo los que siempre pierden en las crisis. Digo, fíjate que las patronales están aprovechando, y con esto termino, están aprovechando para avanzar en una reforma laboral de hecho, con rebajas salariales, con despidos masivos a pesar del decreto. Entonces, ahí hay una tarea muy importante de todos los sectores de trabajadoras y trabajadores, y lamentablemente el rol de los sindicatos, de las cúpulas sindicales... Bueno, de todos los que no estaremos de acuerdo con eso, Nico. La verdad que es nefasto el rol de muchas conducciones, por ejemplo, como la UON, que firmó hoy un acuerdo para que los trabajadores cobren el 70% de su salario.